Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo van? Mi nombre es Jairo Montenegro y a mi lado está Melanie Zavala. Esto es Busca Oficio. Busquen oficio. Este video inicial es para informarles el propósito, los objetivos y pues la misión y la visión de este podcast. Sí. Prácticamente es informativo. Creo que como oficio siempre buscamos información que sea relevante para nuestros pacientes, porque más allá de tener algún título o algún referente con respecto a lo que es el conocimiento, desde mi punto de vista es importante tener los conocimientos que ayuden a las personas como tal, más no a que se refleje en méritos personales el tema de la formación y la información que impartimos. También tiene mucho que ver el tema este de impartir los conocimientos, de la enseñanza, de divulgar, de socializar, no solo con colegas que tal vez puedan llegar a vernos, entre los más jóvenes o tal vez gente que ya tiene mucha más experiencia y trayectoria que nosotros, y también para las personas que alguna vez han ido a fisioterapia, han buscado a un fisioterapeuta o a su vez hasta ahora no han ido, pero tienen la idea de que en algún momento van a ir o simplemente quisieran información para un familiar. La información y el conocimiento es poder y en nuestro caso cura. Muy bien, muy bien. Tal como dijiste, Melita. Creo que el objetivo de este podcast es compartir la información de fisioterapeutas, a gente en común, ¿sí? Que no sabe quizá qué es la fisioterapia. Y claro, como decía, para fisioterapeutas que busquen quizá nueva información, información actualizada y estén listos para reaprender. Entonces, Melita, ¿cómo llegaste a este oficio de ser fisio? Bueno, creo que como muchas personas que llegamos a esta profesión, el nexo directo que yo tuve con la fisioterapia fueron los deportes. Eh, Mi primer contacto con la fisioterapia fue precisamente una lesión cuando yo era adolescente. Entonces me quedó la espinita de qué hará la señorita que me andaba moviendo el pie y esas cosas. Entonces, desde ahí me quedó como que la espinita y siempre he sido como que de buscar información de, de lo que en ese momento me surge la duda. Y así fue que tuve mi primer contacto con fisioterapia. Las vueltas de la vida me llevaron a ir a otra facultad, a otras carreras, pero terminé escogiendo fisioterapia porque una vez un buen amigo me dijo, cuando andaba perdida, me dijo, ¿qué puedes mezclar entre el deporte y lo que siempre me ha gustado, que es el cuerpo humano, la anatomía? Y ahí es donde apareció nuevamente la fisioterapia. Y así llegué aquí. Me parece excelente, Melita. Pues yo llegué aquí porque, bueno, yo también practico mucho deporte, me encanta el fútbol, así como a ti. Y yo quería justamente buscar algo que esté vinculado al deporte. Entonces era bien medicina, era bien fisioterapia, podría haber sido también árbitro o psicología, También pero quería ser decía, árbitro. pero decía si soy árbitro me van a mandar al carajo mucho, entonces dije no. A mí sí me gusta eso. En cambio medicina dije es una carrera muy larga, no, busquemos algo corto, algo rápido, así que dije fisioterapia. Algo corto y algo rápido sobre... Entonces Súper corto. fisioterapia estuvo ahí al alcance, así que bueno, ahí se dio pues que estamos ahora de ahí te conocí, creo que fue en primer semestre que te conocí, No ¿sí? O recuerdo. segundo, ¿Primero o no, segundo? sí, primer semestre, me acuerdo que cuando tú nos tocó esta cátedra de fundamentos de fisioterapia, creo que el profe, ¿cómo se llama? El doctor Jarrín, no te cogía un deber porque habías hecho a mano o algo así. Entonces de ahí le refutaste tú, pero está el deber ahí porque hiciste creo que compo o algo así. Entonces de ahí te conocí y dije, esta man es rebelde. Entonces, Solo reclamo lo justo. Solo lucho por lo justo. Hasta ahora. exacto. Entonces, por eso estamos aquí. Además que yo me tomé un año sabático.
después del colegio y ahí quizá también mi mamá me dijo, busca oficio. Entonces, ahora soy fisio también, Sí. fisioterapeuta. También me decían que busque oficio. Siendo oficio me dicen que busque oficio. Sí. Dije, no está haciendo nada, busque No, oficio. busque oficio. Haga algo por su vida. Ya me acordé, eso fue en ¿Qué? radiología. Fue en radio, no fue con el Ferrín. No me cogió mi... No, sí fue con el jarrín. Yo me acuerdo ¿También? clarazo, porque ahí tenía entonces el fueron cabello largo, creo, sí. Y era fundamentos, porque era así los primeros y todos decían, ve, no se le debe responder al doctor. Y la mamá le respondí y así. Entonces yo decía, chuta, no sé, la mano es así, ¿no? Entonces, pero, o sea, era algo estúpido porque tú tenías el deber, pero estaba hecho, creo que a compu. No, bueno, ya, ok. Y él había mandado a mano. Entonces, pero estaba hecho el deber. Claro, o sea, tienen esa mentalidad súper Profes y cerrada, profes. ¿no? De dinosaurios, así que... No, bueno, entonces no ha sido la primera vez, luego me pasó lo mismo con la de radiología. con la radiología. Yo ni siquiera me acuerdo quién era la de radiología. Porque... Nunca iba. No. Creo que nos dio un par de clases. Bueno, a nosotros nomás. Nos dio un par de clases y luego ya nada, como que ustedes no tienen que aprender radiología. Y yo. Sí. También tuviste problemas. Sí, pues, tremendo problema fue. Bueno, en otra ocasión contamos En de eso. otro episodio, En otro episodio de La Rosa de Fisiolupe. La Rosa del Fisiolup. A ver, entonces cuéntame tú, a ver, alguna anécdota. Tengas una anécdota rara, tengas una anécdota chistosa, Ya, paranormal, no. parapléjica. Yo pienso que, a ver, te voy a contar esta que para mí me marcó en el sentido de que desde ahí yo me puse a ver que el tema emocional y psicológico realmente es algo que se debe abarcar, sí o sí. Fue un antes y un después. Yo me acuerdo claramente que donde yo trabajaba antes era un lugar bien colapsado de personas con muchos problemas, escasos recursos, de problemas familiares, contextos sumamente difíciles. O sea, era raro el paciente que llegaba sin una historia Fuerte. Sí, exacto. Yeah. Entonces llegó uno de los tantos casos y era de una señora, ¿qué será? Unos 67, ya tirando como para los 70 años. Y llegó con un cuadro de una tendinopatía de hombro, que también estaba mezclada con una cervicalgia. Entonces, el tratamiento normal para esos cuadros, no sé, ¿no? Medios físicos, analgesia, hacer un poco de movilidad y bueno, antes que eso evaluar y toda la cuestión. Entonces se hizo lo pertinente y realmente no cedía con nada y se me hacía extraño porque ya el músculo ya debía haberse relajado por lo menos al tercer día, por lo menos. Claro. Y no cedía con nada. Y al cuarto, quinto día, justo me tocó una sesión con la señora y no había nadie más. Entonces ya nos pusimos a conversar. Me contó una situación sumamente complicada y difícil de su historia personal, de su vida. Y este cuadro se estaba repitiendo en una persona cercana, un familiar. Entonces se le hicieron... Los ojos le empezaron a brillar, empezó como que a llorar, lloró de una manera desconsolada. Yo le escuché, traté de decirle pues, ¿no? que son circunstancias de la vida y que realmente como tal culpa no se puede sentir por cosas que ya pasaron, o sea, y que el pasado está donde debe estar, atrás. Después de eso, al otro día llegó como si nada. Ya no le dolía el hombro, ya no le dolía el cuello, ya no le dolía nada. Y yo pensé que, bueno, pudo haber sido, qué sé yo, algo que se tomó o algo que hicimos del día anterior, pero realmente el tratamiento hasta el tercer, cuarto día no hubo mucha diferencia entre días. De manera directa la señora me dijo que le había sentado bien el conversar, el desahogarse y que prácticamente en el tiempo de vida que ella llevaba, creo que le había comentado esto como a 2 personas. Y bueno, después de eso empecé a ver que realmente el escuchar, no solo en la evaluación, sino que en el tratamiento,
es importante. Pero de ahí viene también la otra parte de cuando eres una persona sensible a este tipo de cosas, que en cambio te carguen a ti esas cosas. Y yo llegué pues después de, al principio todo bien, tratando de como que introducir ese tema en el tratamiento, pero de manera superficial, porque realmente tampoco es nuestra área, ¿no? Solo damos soporte, pero leve. Y después, bueno, pues yo también colapsé porque tanta historia triste ya, claro, ya le pasan factura a una. Y bueno, esa fue una de las anécdotas más que marcaron como que un punto de inflexión en lo que es mi trayectoria profesional, porque de verdad que fue como que un wow. El cuerpo somatiza las emociones que realmente a veces no hemos sacado en meses, años, y se traducen en malestar físico a veces. Y eso es lo que también quisiera como que en algún punto conversar, debatir y compartir información con alguien que sepa a profundidad de este tema, de cómo se pueden somatizar las emociones y a qué punto podría llegar eso a expresarse en dolor físico y en patologías crónicas sobre todo. Eso. Sí, sabes que lo que acabas de decir me parece súper interesante porque, bueno, ahora sabemos que el dolor en sí se ve influenciado por varios factores. Pueden ser factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, un factor ahí psicológico en tu caso podría ser, yo qué sé, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Son factores que se asocian y que pueden influir en el dolor en sí. Entonces, yo qué sé, si tú estás más triste, puede ser que el dolor incluso se amplifique y tú, como tú dijiste, ¿no?, se somatice. Porque además las zonas que controlan el dolor a nivel central están muy asociadas a las zonas de la emoción, por ejemplo, la amígdala. Entonces, como están interconectadas, ahí podríamos dar una razón del por qué cuando una persona, por ejemplo, haya terminado con su novio y esté fracturada también, quizá tenga la sensación o el dolor un poquito más fuerte, ¿no? Y tal y como dices, el tema humano, el tema de compartir, porque todos tenemos problemas, la verdad. Y todos los pacientes vienen con algún problema, sea de ellos o sea de otros, y siempre hay problemas. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, yo que sé, haciendo el ejercicio, manipulando, ellos nos cuentan, dicen, mire, ¿sabe qué? Esto me está pasando, ¿sí? Y es bueno también, por un lado, que tú entiendas también qué es lo que puede estar pasando y por qué quizá el tratamiento también no puede estar funcionando. Porque, bueno, tú estás aplicando tus técnicas, pero el paciente sigue deprimido, sigue mal. Y si no soluciona también ese tema, no se trabaja ese tema, por más puede que tú... influir en la recuperación. Exacto. Influye, de hecho, porque como vimos, el dolor, la tristeza, las emociones en sí están muy ligadas, entonces de ley nos va a influir. Bueno, además que tampoco podemos cargar con los problemas de todos. Yo sé que los pacientes sí nos cuentan los problemas de ellos. De alguna manera nosotros hacemos de fisioterapeutas, psicólogos y psiquiatras y otras cosas. Entonces, pero esto también es nuestra parte humana, que estamos cerca del paciente y estamos además diario, y es una hora y media más o menos que estamos con ellos y estamos ahí todos los días. Y a veces nos volvemos amigos de los pacientes, como nos ha sucedido mucho, y a mí me ha sucedido mucho, sí, que después del tratamiento, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior, que es mucho tiempo, entonces ese paciente a la final ya se vuelve mi amigo, ¿sí? Está ahí en constante conversaciones conmigo, y que se me responde estados, yo también le respondo estados, y veo que está nuevamente jugando y está feliz. Entonces eso también es parte de la fisioterapia, creo, ¿no? Y sí, yo creo que pasa mucho. Y además, lo primero que dijiste del tema socioeconómico, que también se ve influenciado. Y eso también me pasó mucho a mí, con donde yo trabajaba.
que llegaban muchas personas que tenían bajos estatus socioeconómico, no tenían una buena entrada en la parte de la plata, el dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegaban y ya se hacían la consulta conmigo y después decían cuánto es y le decía tanto, pero no tengo, mire, tengo esto. Entonces, y también necesitaba fisioterapia porque, por ejemplo, era una fractura de muñeca y claro, las 10 sesiones cuestan tanto, pero y te saca tanto y es menos de lo que vale normalmente la terapia y la consulta. Y además, y yo le pregunté, ¿y para la fisioterapia si tiene? No, no tengo, pero quería saber qué es lo que me está pasando. Entonces, ahí también, bueno, en ese caso, a veces yo decía, ¿sabe qué? Venga a fisioterapia, yo le pongo a la fisioterapia, pero ven, sí, porque usted necesita recuperarse. Entonces, sí, también pasan esas cosas. Pienso que es un equilibrio también. En algún momento también me ha pasado, también he hecho esas cosas, como, o sea, prácticamente hacer la rehabilitación sin ningún valor, entendiendo los contextos duros de muchas de las personas que en algún momento atendí, pero hay que balancearse en ese tema. O sea, está bien ayudar, pero tampoco meterse tanto, porque eso también a mí me pasó fractura a nivel emocional y también de riesgo físico y de cualquier tipo. Yo llegué a meterme a barrios bastante densos. ¿A tu cucho? No, más por acá. Sí. Y realmente sí, o sea, por querer ayudar a veces una no se mide y se pone en riesgo también la integridad de una. Entonces es un balance, o sea, hay que ayudar cuando se puede, pero hay que equilibrarse en eso también. Porque eso te desgasta, o sea, tú no, te ha de haber pasado, al menos cuando iniciabas debió haberte pasado, que te metías demasiado en el tema de ayudar a la tal persona con su fractura y que no tiene dinero y que los problemas de la casa, no, pero es que yo sí le puedo ayudar y que no sé qué. Pero a la larga, o sea, pienso que la vida te recompensa ese tipo de cosas, totalmente. Entonces, hay que equilibrarse nada más, porque si te pasa factura física y psicológica y emocionalmente, ya llega un punto en el que de verdad el cuerpo y la mente te dicen como no puedes cargar con los problemas de los demás. No puedes cargar con los problemas de los demás. Y lo que dijiste de la vida te recompensa, la verdad que sí. Cuando a veces, bueno, hay que tener un límite también, ¿no? Pero cuando tú das de alguna manera el universo, quizá no te regrese con lo mismo que tú diste, pero te regresa de alguna otra manera. Y sí, eso nos pasa mucho a nosotros. Sí. Porque nosotros vivimos una etapa de los pacientes en las que están tristes, están con dolor, están pasándola mal, pero luego después ellos se sienten bien. Y quizá cuando ellos se sienten bien, te van a ayudar a ti también. Durante ese proceso quizá no, pero cuando estén bien, dicen, o quizá te recomienden, o quizá diga, o como a veces llegan algunos pacientes que no tienen o que no tenían, $1 de mandarinitas. Tenga, sírvase este $1 de mandarinitas, pero ayúdeme con la terapia. Y por ejemplo, yo a estas alturas de mi vida recién estoy como que cosechando los frutos de mi esfuerzo de los primeros años. Hay gente que me ha buscado desde la pandemia y chuta, yo no pensé verles nunca más en mi vida, pero es grato saber que, bueno, pues es el reflejo, pienso yo, de un buen trabajo y de una buena atención, porque a pesar de los años que se acuerden hasta de lo que dijiste, no ha de ser porque les atendiste mal. ¿Y qué dijiste? No, ¿qué era que le expliqué? Justo estoy atendiéndole a una paciente de añazos. De años, ajá. Ya. Y me dijo, yo me acuerdo clarito que usted me dijo que... No me acuerdo, creo que... de una rodilla. Que no podía estar quieta, o sea, que lo mejor era que ella después de la rehabilitación ya se adapte a hacer ejercicio, actividad física.
y me dijo que desde esa vez que yo le recomendé, ella había hecho caso, había hecho un trabajo progresivo, porque llegó con una tendinopatía rotuliana por haber querido hacer en el gimnasio lo que no había hecho en 10 años. Claro. Entonces se le hizo pues la evaluación, se le comentó este tema como educación al paciente, lo que pasa y lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y en tendinopatías, pues como se sabe, las cargas graduales o progresivas son las que les hacen mejorar en esos cuadros. Entonces me dijo, desde que usted me dijo eso, yo mejoré y luego ya no nos vimos, pero yo desde ahí empecé a ir al gimnasio de veras y desde ahí no he dejado de ir. O sea, no era frecuente o no era seguido, pero sí frecuente, ya se adaptó a hacer actividad física. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de lesiones? Que, o sea, en sí no se debe parar. No. Tenía este man el Conor McGregor, tenía una Claro. fractura de tobillo, pero el man estaba ya en el gimnasio con el yeso ahí y el man le metía, porque, claro, estaba inmovilizado, pero podía ser una rehabilitación cruzada, fortaleciendo el miembro contrario, fortaleciendo la parte del cardiometabólica, pero continuar. Y aún más, como tú dices, ¿no? En un tema de tendinopatías, el reposo es lo menos recomendado en una tendinopatía. Que se debe hacer, como dijiste, una carga progresiva, carga gradual al tendón, porque ahí se ve que en sí mejora el tendón. Con el reposo se ha visto que incluso la alteración estructural empeora. Entonces es importante la verdad el movimiento, y creo que es un mito que suele pasar, que te lesionas y ¿qué tienes que hacer? Parar. Sí, dependiendo del cuadro, mucha gente indica reposo, pero a veces las complicaciones de la rehabilitación, a veces ni siquiera es por la lesión como tal, sino las complicaciones del reposo, las inmovilizaciones o el tiempo prolongado en cama, por ejemplo. A veces pacientes que han estado posquirúrgicos 2-3 semanas en cama, eso es lo que más les cuesta superar que como tal la cirugía. Asimismo, gente que está con yesos, férulas 2-3 semanas, ni siquiera es tanto la fractura, sino es el uso de yesos y férulas que hacen que haya rigidez, debilidad, atrofia y esas cosas. Entonces sí, realmente el reposo, salvo en muy, muy contadas circunstancias y cuadros, se indica reposo, pero de ahí es terapia activa. Creo que por eso compaginamos muy bien con mi amigo Jairito, porque realmente no tenemos como que la misma escuela y el mismo, ¿qué será? Pensamiento. Yo siento que Andreina, tú y mi persona tenemos ese mismo pensamiento. Deberíamos reposar, pero la energía. Sí. Y te duele la pierna derecha porque tu papi te dejó. Porque tienes daddy issues. Exacto. Cosas que no han relacionado con la fisioterapia todavía, pero creo que no va a tardar mucho en que tengan nexos. Quizá. O sea, para romper este mito, o sea, no, yo pienso que en ningún caso reposo. No. Se puede hacer fortalecimiento o actividad como te dije, ¿no? Conor McGregor hizo fortalecimiento de la otra pierna, miembro superior, abdominales, y le seguía. Incluso lo que, por ejemplo, a veces recomiendo en pacientes con yeso o que están inmovilizados, imaginería motora. Que se imaginen que están moviendo, que están caminando, porque ese simple ejercicio de imaginarse activa justamente las zonas del córtex motor. Entonces ya estamos trabajando. Es que si no lo usas se atrofia, pues dicen. Entonces es así, pues. Entonces, si tú tienes inmovilizado y esas partes en el tema del córtex no se trabajan, se pierden. Y se pierde toda la información del tema articular hacia la parte central. Muy bien. Muy buen dato, Jairito. Vaya dato perturbador. Algo más te iba a decir con respecto a ese tema. Claro. Sí. No sé si valga hablar de eso ahorita. Dices que hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente ahorita que sufrió un ictus isquémico por un trombo. Y bueno, pues está afectado el lado izquierdo. Viejita, realmente tiene
no es caquéxica, pero sí es como que su masa muscular es bien baja. Ya. Pero pienso que es parte de su contextura. Porque bueno, vi fotos antiguas y ella es de esa contextura. Flaquita, flaquita, súper flaquita. Ya. Pero como pasó por este cuadro, sí estuvo como 3 semanas hospitalizada. Entonces eso ya hizo que tal vez lo poco que había se pierda. Y entre las manipulaciones, entre el estar sentándole, moviéndole, no solo yo, los familiares, las personas que le cuidan, algo pasó. Y creo que se fracturó una costilla. Ya. Entonces yo les comenté este tema a los familiares, ¿no? Y les dije que lo más probable es que estemos ante un cuadro de fractura costal. Quizá le empujaron y le movieron fuerte. Ya. Y realmente es normal porque en personas que desconocen cómo se moviliza un paciente de ese tipo y con esa tercera edad y con esas características de baja densidad ósea y de músculo, osteoporosis, de ley. entonces alguien la manipuló y bueno, pues es que el dolor puntual, recostarse sobre ese lado, dolor, respirar igual, entonces yo me imagino que estaba con algo así. Y los familiares de uno saltaron a decir... ¿Usted? No. Ah, ya. Usted le dañó a mi abuelita. Yo no le hice nada. No. Devuélvame a mi abuelita. Devuelva la costilla. No, sino que dijeron, ¿cómo le va a hacer fisioterapia si está rota la costilla? Ya. Entonces yo les dije que bueno, pues es frecuente. Normal no es, pero en adultos mayores con ese cuadro pues es normal. Bueno, frecuente el tema de fracturas costales. Se da mucho en adultos mayores. Este tema con accidentes cerebrovasculares y con algún tipo de fragilidad. El tema de las fracturas costales. Entonces yo les supe indicar que estamos en un proceso agudo de lo que es el ictus y que si se para en estos 3-4 primeros meses que son cruciales, que es la prioridad solventar ese tema, de nada sirve que se me pegue la costilla si realmente no voy a poder seguir evolucionando en el tema neurológico. Y bueno, ahí fue parte de educación a la familia, no al paciente. Explicarles que es un cuadro frecuente, que es común en estos contextos y que no es motivo suficiente para parar la fisioterapia. Y luego de, claro, pues las caras y los gestos y todas las contras que pusieron antes de que se les explique, claro, es que si tú no tienes este conocimiento y te dicen que estás roto la costilla, lo primero que piensas es quedarte quieto. Claro. Entonces después de eso les expliqué que le va a doler, que hay que hacer manejo del dolor y que iba a pasar. Y seguimos con la fisioterapia hasta ahora. Y ahora ya casi no les duele. Ya no. Pero bueno, ya les dije que no la manipulen tanto así, ¿no? Claro. Pero es difícil. Cuando hay este tipo de cuadros es complicado porque no es solo la paciente. Por ejemplo, si viene una Sandy. Una Sandy que se rompe cada mes algo. Un menisco, ya. Tú indicas al paciente y eso es todo. Pero cuando ya son personas que requieren de cuidados de alguien más, ya no se limita la educación al paciente, porque a veces ni entienden, sino que va a los cuidadores y también va al tema de los familiares. Bueno, para los que no saben quién es Sandy es una amiga nuestra que cada mes se lesiona algo. Ahora está lesionada, está fracturada, no sé si la segunda falange del segundo dedo, si no estoy mal. Tercer dedo del pie. Sí, entonces, bueno, ya la esperamos en fisioterapia nuevamente para que busque oficio. Busca oficio, Sandy, ven al fisio. ¿Sabes qué? Algo más que te estoy escuchando que dices y de forma repetitiva es la educación. Entonces, yo, en mi concepto, la fisioterapia tiene 2 pilares: la educación y el ejercicio terapéutico. Entonces, debe ser, esa debe ser la base de nuestra intervención hacia los pacientes. Quizá mucha gente tenga técnicas también, ¿sí? Que generalmente son pasivas y que esas técnicas también quizá ayuden. Son herramientas, o sea, todos tienen su ¿qué será? Su protocolo, sus técnicas, su conocimiento, todo vale. Pero cada uno va a su gusto, ¿no? En este caso nosotros compartimos mucho ese tema de la educación y de la el ejercicio rehabilitación activa.
Entonces, a lo que voy es que yo pienso que esa debe ser la base. O sea, puedes tener tu arsenal de terapias, pero debe ser la base la educación. Que tú decías, educándole a los familiares, educándole al mismo paciente de la tendinitis, cómo es el proceso, cuánto va a durar, qué en sí es una tendinitis, por qué se da. O sea, en sí saber todo el contexto para que el paciente diga, ah, sí, la verdad es que esto me está pasando, esto tengo que hacer para que nuevamente mejore. Pero el doctor quizá me dijo reposo, pero ahora el fisio me está diciendo no, explicando que de alguna manera tengo que hacerle una exposición gradual a la carga a mi tendón para que las fibras de colágeno se vayan normalizando, se vayan alineando y ese tendón de alguna manera se fortalezca y esté mejor. Entonces, la educación es muy importante y, claro, el ejercicio que le apliquemos al paciente. De ahí puede haber terapias pasivas que de alguna manera generan alivio, pero a corto plazo. Lo que yo pienso que es a largo plazo es la educación y el ejercicio. Y justo lo que tú decías, tu paciente de añazos, que te dijo que, mire, ¿sabe qué? Yo hice lo que usted me dijo de ejercicio progresivo y fui al gimnasio y me fue bien. Y nuevamente volvió donde ti. Entonces ahí está, la educación que tú le diste le quedó y ahora vuelve porque en realidad eso es lo que le funcionó. ¿Estamos de acuerdo? Tengo... Podemos embalarnos ahorita, porque luego vas a editar, ¿no es cierto? O sea, embálate nomás, porque al principio sí me sentía nervioso, pero ahorita ya estoy suelto. Verás, otra cosa que es importante o me parece interesante es el tema de los nocebos. Nosotros como profesionales de la salud, incluyendo todos, ¿no? Enfermeras, dentistas, médicos, fisioterapeutas y por ahí se me escapa alguno que otro, psicólogos, tenemos mucho poder en lo que decimos. Si yo he tenido pacientes, no me van a dejar mentir, tal vez en algún momento vean alguno de estos videos y comenten que muchos han llegado a mí por el hecho de que yo tengo un discurso menos catastrófico de los cuadros que tienen. Recién nomás llegó Andrés, que igual le conozco de hace mucho tiempo. Cuando yo le conocí, el traumatólogo le había dicho que esas rodillas no sirven para nada. En esas épocas tenía como 26 años. Y simplemente era una condromalacia. O sea, no es el fin del mundo. Hay sus molestias, hay tratamiento. Pero el simple hecho de que tú manejes un buen lenguaje o una buena comunicación y evites los nocebos o información catastrófica hace que el paciente no encienda las alarmas de peligro, dolor y todo lo que concierne a esto. Asimismo, recién, que lo estoy viendo otra vez después de años, tuvo una lumbalgia, tiene una herniación, en imagen se ve y a la clínica también. Pero el traumatólogo le dijo que bueno, pues que él tiene una columna de viejito y que ya no va a poder hacer nada. 34 años. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice como personal de salud, sobre todo en personas que trabajamos con personas, porque eso realmente trauma. Hay gente que viene con un chip ya instaurado de miedo, de pánico, de dolor y igual, o sea, nosotros podríamos darle la vuelta a eso, o sea, un chip de todo está bien, todo es progresivo, es de estructura, se adapta, puede solucionarse dependiendo del cuadro, pero sí, o sea, me voy a ese punto de qué importante es la comunicación bien expresada para evitar el miedo y el pánico en los pacientes, porque una palabra puede cambiarte todo el cuadro y luego si es que quieres te cuento otra. Ya me acordé de otra anécdota de una tendinopatía que me pasó con un chico hace muchos años también. Uy, qué loco, ya cuántos años somos fisioterapeutas que digo hace muchos años. Sí, ya, ¿cuántos? ¿5, 6 años? 6 años, ¿verdad? Sí. Y lo que acabo de decir, el nocebo, o sea, súper importante. Hay pacientes que a veces vienen con estas, lo que nosotros llamamos banderas amarillas. Por ejemplo, una bandera amarilla es el catastrofismo. Lo que le acaba de decir el doctor a tu paciente, sabe que su columna
está súper desgastada y ya no va a poder moverse. De estas banderas amarillas que te comentaba, el catastrofismo que viene acompañado de la kinesiofobia, ¿sí? Entonces tu paciente de ley viene y dice, ¿sabe qué? Mi reumatólogo dijo que no me puedo mover, así que él ahora adquirió ese miedo al movimiento, es decir, que no, dice, yo ya no puedo hacer, no me puedo agachar, ya no puedo ir al gimnasio, ya no puedo hacer fuerza, y adquiere ese miedo al movimiento. Otra bandera amarilla, por ejemplo, que también es, pienso yo, otros nocebos, es el tema de confiar mucho en las terapias pasivas. Hay pacientes que vienen y dicen, ¿sabe qué? Es que a mí el magneto poniéndome 30 minutos me fue súper bien. El ultrasonido también fue súper bien. Y claro, si ahora, no te mueves, normal que no te duele. Ahora hay estudios que comparan el ultrasonido encendido y el ultrasonido apagado, y en las dos tiene efecto. Entonces, claro, esa también es quizá una bandera amarilla en la que debemos poner mucha atención, y existen otras banderas amarillas en las que nos debemos dar cuenta en el paciente. Y otra cosa que tú dijiste, hay veces en que cuando el paciente ya tiene instaurado un conocimiento, un concepto, a veces es complicado nuevamente cambiarlo, pero ahí es parte de nuestro trabajo, la educación. Es decir, esto es así, esto está pasando porque influye o hay varios factores que están ahí para su dolor, pero podemos trabajar de esta manera y quitar o ir trabajando justamente en lo que ya tiene acentuado y quitar. Entonces, eso también creo que es algo que debemos poner mucha atención. ¿De ahí tenías otra anécdota? Otra anécdota. ¿Quieres contar esta anécdota? Verás, viene justo tú mencionas este tema de lo del estudio del ultrasonido, de que se lo estudió encendido y apagado y tiene el mismo efecto. Hay un estudio, bueno, yo lo leí ya es tiempo ya, no sabría decirte el nombre o la información específica, pero fue interesante y de ahí surge también este tema de la otra anécdota, que es que hicieron un estudio con 2 grupos de personas que tenían tendinopatía, específicamente de Kervain, pero al uno le dieron como diagnóstico tendinopatía de Kervain y al otro grupo le pusieron tendinitis de Kervain. Para este grupo se le informó cómo es el cuadro de una tendinitis, y muchos lo asociaban con inflamación por el conocimiento que se tiene de que inflamación, o el término itis viene de la inflamación. Entonces, con ese conocimiento hicieron el tratamiento, el mismo tratamiento para este grupo y para este grupo. Y el grupo que presentó menos dolor fue al que no se le informó, no se le hizo relación al diagnóstico con inflamación, que directamente te da un nexo o una relación con el dolor. Entonces, por eso me iba a este tema de que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se les dice a los pacientes, porque realmente o se trauman o lo toman con calma. Y algo así me pasó con un paciente. Era un chico joven, no ha de haber tenido unos 26 años. Llegó con una placa de mano y muñeca y con un cuadro de tendinitis de Kervain. Entonces yo, evaluando, le dije, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Y él me dice, verá, yo realmente me hice estos exámenes ocupacionales, a mí no me dolía absolutamente nada. Me hice los exámenes de rigor, me hicieron esta placa de muñeca, de cuello, porque como era digitador, me parece, entonces me imagino que es de protocolo el tema de los exámenes ocupacionales en personas que trabajan en escritorio, enfocarse mucho en lo que son patología de mano y en lesiones de cuello. Entonces llega con su eco y llega con su placa. Y dice el diagnóstico tendinitis de Kervain. Dice, le soy franco, le digo, ¿desde cuándo te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué hiciste cuando mueves? ¿Cuándo te duele? Y me dice, le soy franco, yo no tenía dolor. Me hicieron la placa, me hicieron el eco y me dieron el informe, y cuando yo leí que tenía tendinitis de Kervain, ni siquiera sabía qué era. Luego fui a leer en el internet qué era la tendinitis de Kervain y me empezó a doler. Entonces,
la mente es increíble. Y más que todo, la fisiología del dolor es una cosa que creo que hasta ahora no sabemos a profundidad y a ciencia cierta. El dolor es algo difícil de entender, difícil de explicar y difícil de entender sus orígenes. Es un mundo el dolor, la verdad. Por eso la gente, cuando yo evalúo a los pacientes, les digo, ¿cómo le duele? ¿Qué le duele? Sea lo más específico que pueda. Y dicen, ¿me duele? Pues me duele. Me está doliendo, o sea, por eso vine. El dolor puede llegar a tener varios matices que nos pueden ayudar un montón al diagnóstico y por ende a hacer más fácil el tratamiento. Sí, ese tema del dolor quizás lo podemos dejar para otro día porque el dolor es muy extenso. Ahorita yo pienso que hemos concluido que el dolor se ve influenciado en varios niveles por factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos. Y eso es súper importante que... estructurales también, o sea, la gente no se va a inventar siempre el dolor, o sea, no estamos diciendo que se invente. Que hay es tema biológico. Hay un estudio de 2015 de un man que yo voy a poner aquí abajo, Branhinki creo que se llama, algo así, es Branhinki. Trump. Ajá, este man hizo un estudio en personas asintomáticas, les hizo resonancias magnéticas. Ya. Es buen estudio. Y se vio que en las personas de 50 años, el 80% de estas personas presentaban degeneraciones en la parte lumbar y el 60% presentaban protrusiones de disco y no tenían dolor. Entonces, además que hay algunos estudios, ¿no?, en los que se ha concluido que el 90%, por ejemplo, de hernias son asintomáticas, ¿sí? Y hay más estudios de la parte lumbar, que es, quizá tratemos en sí solo, episodio solo dolor lumbar, que sería muy interesante. Sí, es muy también, común también. porque es una de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial, acompañada de la osteoartritis. Son primeras causas. Pinches lumbares. Gracias, lumbares, por darnos de comer. La verdad que sí. De hecho, nosotros vivimos de los lesionados. Vivimos de las lumbalgias. Gracias por agacharse y que les duele. Y que les duele, exacto. Gracias por tener la espalda débil. Gracias por pasar 8 horas sentados, no dormir bien, no alimentarse bien, no hidratarse bien. Gracias. Gracias. Y cuando se sientan mal, vengan a fisioterapia. Vengan, busquen oficio. Eso también. Una imagen no lo dice todo, ¿sí? La imagen no determina el diagnóstico. La pregunta que yo siempre les hago a los pacientes. ¿La arruga a usted le duele? Entonces dicen, no me duele la arruga. Entonces lo mismo pasa en el huesito, en el disco, también se arruga, también se degenera, también se desgasta. Es parte de... Entonces no tiene por qué ser esa la causa de su dolor. Quizá hay otros factores que están influyendo justamente en el dolor. Si viene una persona que, como lo que acabo de decir, pasa 8 o 10 horas sentado, no hace actividad física, tiene una mala calidad de sueño, mala alimentación, mala hidratación, entonces, y empieza con un dolor lumbar, este dolor se cronifica. Sí, yo que sé, se trabaja acá en fisioterapia, pero si él no resuelve también los demás factores, entonces quizá no le vaya bien. Entonces es súper importante porque todo eso, la verdad es que influye. Y si, algo que tú dijiste también de estos estudios, y esto pasa mucho en los chicos que se van a hacer militares, que se les hace una radiografía de columna y en la radiografía de columna sale que tienen una rectificación, una hiperlordosis, pero ellos nunca han tenido dolor. Entonces ahí dice, no, es que tengo una hiperlordosis, ahí me dijo el doctor y que por eso no puedo entrar a hacer mili. Entonces la imagen no lo dice todo y como tú dijiste, la verdad es que esto no ¿cómo dijiste? Que la imagen no determina el diagnóstico. No determina el diagnóstico. Y importante más es creo que la función y el contexto, claro, de la persona. Y es importante, por ejemplo, cuando las personas acuden a fisioterapia, casi siempre es, por ejemplo, una cirugía, un postquirúrgico de alguna fractura. O tal vez este tema de
de las hernias o protrusiones a nivel de columna. Llegan a fisioterapia y bueno, pues llegan con el pedido del médico y a darle a las fisioterapias, pero hay fisios que sí hacen el trabajo de evaluar y llegan con el informe, pero no llegan con la imagen. Entonces es una recomendación el hecho de llegar con la imagen y no con el informe, porque bueno, luego se corroborará con la información que se ve el tema del informe, porque bueno, dos cabezas piensan mejor que una y dos interpretaciones de imagen han de ser más prolija que la de uno solo. Entonces es una recomendación. Y mucha gente piensa que la imagen lo dice todo, porque yo cada día, por no decirlo, quizá hoy recibí una chica que me dijo, ¿me puedes dar revisando las radiografías para ver qué tengo? O sea, la verdad, la radiografía es muy bien, pero ella tiene dolor. Y esto pasa mucho. O sea, quizá los pacientes o las personas confían mucho en lo que dicen las imágenes. Y no debe ser así. La verdad es que la función, ¿sí?, y la valoración creo que son muy importantes para en realidad saber cuál es el contexto del dolor. Más que simplemente la imagen. Quizá la imagen sí es un dato muy importante, pero no lo es todo. Es que el nombre lo dice, son ayudas o imágenes complementarias o ayudas diagnósticas. Me ayudan al diagnóstico. Y no siempre son necesarias. Hay gente que viene con dolor lumbar y dice, ¿será de hacerme una placa? ¿O será de hacerme una resonancia? En la clínica a veces es tan clara que no se requiere mayor imagen para corroborar. Hay casos en los que, bueno, pues cuando ya se cronifican las lumbalgias, ya es como para ver qué pasa en la columna y para recomendar una resonancia o algo así. Pero de ahí hay cuadros que son muy claros y no se necesita pues de esas ayuditas. Pero como el nombre lo dice, son ayudas diagnósticas, no dan el diagnóstico, solo ayudan al diagnóstico a esclarecer el diagnóstico o a su vez corroborar o descartar. Y entonces yo pienso que ahí hemos roto o hemos partido dos mitos. El primero es que en una lesión no se debe reposar, cualquier tipo de lesión. Y el segundo es que una imagen no lo dice todo o no lo es todo. Que mucha gente, como hemos quedado, confía mucho en las imágenes y a veces es innecesario, como decías, pedir un examen de radiografía, porque incluso una radiografía, si viene un paciente y dice tengo una rectificación o tengo una escoliosis, cuando ahora sabemos que ese tipo de correcciones, por así decirlo, o curvaturas que se forman dentro de la columna. Adaptaciones biológicas, ¿ya? Exacto, son adaptaciones y no se asocian al dolor. Se ha visto que no están asociadas al dolor, excepto que, claro, sea una escoliosis grave, sí, muy acentuada, que quizá... Que te aplaste el pulmón. Exacto, que estés así hecho S. Entonces, sí, quizá influye. Pero si yo pido una radiografía y viene el paciente con esa radiografía, ya quizá lo estoy fragilizando, porque estoy confiando mucho más en lo que me dice la radiografía que más en lo que es el contexto de la persona. La clínica. Ajá. Ah, sí, preguntas. Ya. Hablamos de que en ninguna patología en fisioterapia se requiere de reposo total. ¿Habrá? Yo le estoy pensando, ¿habrá cuadros en los que tú digas, chuta, sí, repose? Ya. Sí. ¿Habrá? Nada. Ajá. Vaya a la casa, descansa. Entonces, eso sería bueno que también la gente nos comente y nos diga, fisioterapeutas, ¿saben qué? Yo sí en esta lesión, sí le mandé a la ceñito a que se vaya y se acueste y no haga nada. Es que, por ejemplo, en una cirugía de columna, pero de esas, qué sé yo, una corpectomía o algo grave de columna, no le vas a hacer Williams a la semana claro, o puje. Ser. Pero ahí
ejercicios de respiración, imaginería motora, ya, se puede incluir. Quizá... Pero estamos hablando de reposo total, o sea... Reposo total, o sea, vaya... No terapia ni activa. Ni se mueva. Claro, o sea, quietito. Ya, entonces, eso... Porque de ahí lo de imaginería motora, está bien, pero no te mueves. La respiración, todo el tiempo vas a respirar. Pero ejercicio de respiración, movilidad cervical, movilidad dorsal, mueva los deditos. Parpadee. O sea, parpadee, sonría, cuéntese un chiste. Pero haga algo, busque oficio. Busque oficio. Mientras haga... estén lesionados, busquen oficios. Siempre se puede hacer algo. Siempre. Ajá. Pero sí me queda la duda. Quizás sí haya cuadros. Entonces, insisto, preguntémosles acá que pongan si hay algún tipo de lesión en la que en realidad necesite reposo. Para mí no. Para mí cualquier lesión se puede trabajar algo, se puede adaptar. Pero pienso que se puede hacer algo. Entonces, déjenos acá en los comentarios a ver qué lesión es la que necesita total reposo. ¿Otra pregunta? Dejar bien claro desde el inicio que nosotros no nos creemos dueños de la verdad, no creemos tener la última palabra. Somos amigos que comparten la información y que bien o mal compartimos los criterios de tratamiento para nuestros pacientes y que lo único que queremos es compartir la información. Que siempre estamos dispuestos a que nos corrijan o que estamos dispuestos al tema de que nos podemos equivocar y que no tenemos toda la verdad. Porque es que la evidencia y el tema de la medicina cada día está ahí. Lo que digo hoy, quizá mañana ya haya un estudio que me refute. Claro, por ejemplo, el boom de la punción seca cuando estábamos en la U. Claro. Chuta, era la panacea, todo el mundo hacía punción seca. Y ahora podríamos decir que la punción seca hace lo que hace una compresa o un masaje. Exacto. La verdad es que se compara con los placebos y la verdad es que incluso el placebo tiene mayor efecto que la punción seca. ¿Sí? Entonces no es más eficaz, quizá la primera línea de tratamiento no debe ser la punción seca. Todo lo que y nuestro enfoque en fisio y lo que debería abarcarse casi nunca es invasivo, o sea... Y tal y como dijiste, o sea, nosotros no somos dueños de la verdad, ¿sí? Lo que nosotros decimos no sustituye a una valoración de algún traumatólogo, de algún médico o aún más de un fisioterapeuta. Creemos firmemente en el trabajo multidisciplinar. Todos tienen su área, todos tienen su enfoque y todos tienen su zona de especialidad para trabajar. Pero lo que nos falta en este país, en nuestro lindo Ecuador, es el trabajo multidisciplinar. Muchas veces se deslinda la fisioterapia de muchas de las áreas que realmente deberían ser como que primera línea de tratamiento, que prácticamente son todos los posquirúrgicos, sin excepción. Y acá recién estoy viendo que a nivel hospitalario o en clínicas hagan tratamiento precoz con respecto a la movilidad después de cualquier tipo de cirugía. Y es que para eso también es este podcast, para informar, para que la gente sepa qué debe ser la fisioterapia y qué es la fisioterapia. Y como decíamos, lo que decimos nosotros no es la total verdad. Estamos conversando, compartiendo información con ustedes para que se instruyan y tengan nuestras perlas de conocimiento. Después de cuántas, como decía el Doc Acuña. ¿Descuántas qué? Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Y él también decía, lo que no se usa se atrofia, decía. ¿No? Pero el man ya se iba por la tangente ya. No, o sea, eso quizás no lo nombre a Doc Acuña, la verdad. Porque Dios mío, tengo miedo. ¿no? Mira mi Doc, como le dice. ¿Pero qué? O puede ser. Pero él decía así, pues. Un call to action. Ya, entonces sí, Doc Acuña. O si me ven muriendo, ni me toquen, al menos de esos que estudiaron en línea. Porque no confiaba en nosotros. Y de hecho hubo muchos fisios que se graduaron en línea. Y a mí me tocó cuando trabajaba en la clínica de allá por San Carlos para arriba. Muchos fisios que estudiaban en línea en la pandemia. Malas, o sea, no sé, no tenían noción de qué estábamos haciendo. Toque el fémur. Exacto, toque
tóquese el radio y se tocaba en otra cosa. No, difícil. Creo que la fisioterapia es una carrera muy práctica. Muy, o sea, muy, y por eso nos hacen hacer prácticas, creo que ya está muy bien. Obviamente, pienso que nos cargaban, y esto también creo que es otro tema para otro capítulo, el criticar quizá a nuestros educadores y a los que hicieron quizá la malla, porque era de 8 a 12 prácticas y de 1 a 6 clases, que para mí era un montón. Y aparte que yo antes vivía en el sur, tenía que pegarme un viaje de 1 hora y media para llegar a mi casa. Mi mamá no me creía que yo pasaba todo el día en la universidad. Sí, es que llegabas borracho. No se borrarás esa mierda, pendejo. Ese es nuestro... No, luego hemos de hablar de... Mami, ¿por qué? Ay, mija, ¿por qué Tengo tutorías a las 3 de la mañana. Ah, sí. Es que estábamos haciendo un trabajo, es la típica, ¿no? Estábamos haciendo una maqueta y era esto. Ya hecha. Una maqueta que ya estaba hecha y que pagábamos para hacer. Bueno, creo que esto ha sido todo el día de hoy y en este episodio, nuestro primer episodio con Melanie de Busca Oficio. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y hayan adquirido un poco de nuestro conocimiento. Sí. Otra de las cosas que sería importante mencionar es que estamos pues abiertos a temas interesantes en fisioterapia para poder debatirlo y conversarlo aquí con mi amigo Jairito, con el doctor Montevera, para seguir compartiendo la información. Nos pueden recomendar temas, dudas que tengan, compartir casos clínicos tal vez de algún familiar que esté complejo y que no ha sido resuelto ni con fisioterapia convencional o tratamientos largos. Podríamos compartirlo, de eso se trata este canal o este podcast. Es para eso, para conversar. Creo que hay una frase que es buenaza, que es como que... El conocimiento es poder, Francis Bacon. No, es el... Si no sirves para... no es como... Es parecida al de si no sirves para servir, no sirves para vivir. Ya. Pero tiene que ver con el conocimiento. O sea, el conocimiento es poder. Si no lo impartes, o sea, ¿para qué? Es algo así. Ya. Me parece chévere esa frase. Ya voy a investigar bien. Dale. Porque sí, o sea, si a la final nos enfrascamos del conocimiento solo para nosotros, sea poco, sea mucho, porque realmente yo cada vez que aprendo algo solo siento que estoy... metiéndome más dentro del inmenso mar del conocimiento y me siento cada vez más ignorante. Exacto, sí. Así que eso es todo por el día de hoy. Gracias. Gracias por quedarse hasta el último, a los que se quedan hasta el último. Es el inicio de un pequeño sueño que empezó de la nada conversando con mi amigo Jairito y esperemos que, bueno, pues podamos despegar y llegar a muchas personas y ayudar a muchas personas, que ese es el real objetivo de este canal. Chao, gracias.